A principios de los años 30, un joven abogado nacido en Campeche, que había leído algunos escritos de Sigmund Freud, sin entenderlos cabalmente, pensó que podría aplicar las técnicas del psicoanálisis en su ámbito profesional. Raúl Carrancá y Trujillo, que así se llamaba este abogado, decidió psicoanalizar a un marido celoso que había matado a su mujer con objeto de formarse una idea más completa del perfil psicológico de este asesino. Los resultados de aquel psicoanálisis rupestre, al parecer el primero llevado a cabo con fines judiciales en nuestro país, no fueron espectaculares. Después de varias sesiones de análisis, el abogado e improvisado psicoanalista concluyó que el asesino padecía del complejo de Edipo. Pero, como el propio Freud había señalado, esto no tiene ninguna relevancia, puesto que, según su teoría, todos los varones padecemos del mismo complejo. No seré yo quien emita un juicio concluyente acerca de las teorías de Sigmund Freud. Encuentro algunas de sus afirmaciones tan fascinantes como estrambóticas, pero lo mismo me sucede con otros autores de genio indiscutible. Solo puedo decir que, por no haberse comprobado mediante experimentos controlados, siguiendo las reglas del método científico, sus postulados quizá haya que tomarlos con un grano de sal. No obstante, e indiscutiblemente, sus ideas y sus libros forman ya parte del legado cultural de Occidente. La terapia psicoanalítica propuesta por Freud presupone conceptos básicos como asociación libre, análisis de los sueños, lapsus, estrategias inconscientes, pulsiones, catarsis, transferencia, etc. Pero, simplificando muchísimo, puede decirse que consiste esencialmente en hablar, en que el paciente exprese sus emociones y sentimientos para con sus padres, su pareja, sus hijos, su pasado, sus sueños, sus problemas, etc. Desde luego, todo este hablar debe conducir, ideal y eventualmente, a que el paciente adquiera una mejor comprensión de sí mismo y a que encuentre un mejor sentido a su vida. Pero la idea de que contar con sinceridad y con libertad nuestras angustias, nuestros problemas y temores nos hace bien, no es desde luego una exclusiva de Sigmund Freud. Desde tiempos ancestrales, en diversas culturas, se ha asumido que expresarnos nos alivia y nos sienta bien. Los católicos, por ejemplo, cuentan desde el siglo III con el sacramento de la confesión, también llamado sacramento de penitencia o de reconciliación. Aunque el catecismo señala varios componentes de este sacramento, como el examen de conciencia y la contrición, el núcleo más patente del mismo es la confesión propiamente dicha, cuando el feligrés emocionado revela sus pecados al sacerdote. Millones de creyentes se han aliviado siquiera un poco después de arrodillarse en un confesionario para contar sus culpas y sus cuitas. Sin embargo, que yo sepa, los católicos tampoco han medido objetivamente los beneficios de la confesión. Quizá las primeras mediciones objetivas que relacionaron a las emociones con sus efectos fisiológicos hayan sido las que se hicieron para medir los síntomas que provoca el estrés. En la primera mitad del siglo XX, Alexander Luria, discípulo de Vygotsky y de quien hemos hablado ya en varias ocasiones, estaba buscando determinar las reacciones fisiológicas que tienen las emociones fuertes. Pensó que una buena manera de hacerlo sería examinando a los sospechosos acusados de crímenes graves y esperaba encontrar que las personas culpables sintieran emociones fuertes tanto al oír los detalles del crimen que habían cometido como al escuchar los detalles del castigo que podría esperarles. En cambio,
Las personas inocentes no sentirían fuertes emociones al escuchar los detalles de un crimen que no habían cometido, pero sí al escuchar los detalles de los castigos que podrían recibir. De ahí a los detectores de mentiras solo había que superar obstáculos técnicos. Estos artefactos se llaman también polígrafos por registrar con trazos una serie de parámetros fisiológicos que se asocian con las emociones fuertes y con el estrés, tales como el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la respuesta galvánica de la piel. Hasta donde sé, los resultados de las pruebas de polígrafo no tienen validez ante las cortes de la mayoría de los países, entre otras razones porque los psicópatas pueden mentir o escuchar detalles de sus crímenes sin sentir emoción alguna. No obstante, los polígrafos han servido para que, en muchos casos, los culpables confiesen sus delitos. También se ha observado, en no pocas ocasiones, que los delincuentes que en un principio intentaban, desde luego, ocultar sus crímenes, se sienten mejor después de haberlos confesado, como si se liberaran del peso de sus secretos, pese a las condenas que pueden esperarles. En 1988, el doctor James Pennebaker realizó un famoso estudio con 50 estudiantes universitarios durante 4 días seguidos. A la mitad de ellos les pidió que se sentaran en una habitación a escribir sobre sus actividades cotidianas. A la otra mitad les pidió que escribieran acerca de alguna experiencia traumática que hubieran padecido. 6 semanas después, los estudiantes que habían escrito sobre su experiencia traumática reportaban estar de mucho mejor humor y gozaban de mejor salud que aquellos que simplemente habían escrito sobre sus actividades cotidianas. Desde luego, nadie leía, ni mucho menos calificaba, los escritos de los participantes. Este experimento de Pennebaker abrió el camino para que otros investigadores intentaran medir cuáles son los efectos que tiene el escribir acerca de nuestras emociones más intensas. Y así, en 1999, Joshua Smith y Arthur Stone realizaron un experimento con enfermos de asma y artritis reumatoide que ya recibían tratamiento médico. De nueva cuenta, formaron 2 grupos, uno de control y otro que escribiría durante 20 minutos diarios, 4 días seguidos, acerca de la experiencia emocional que les provocara un estado de mayor tensión, angustia o tristeza. 4 meses más tarde, los pacientes de asma y artritis que habían escrito sobre sus emociones más intensas mostraban una disminución en sus síntomas físicos comparados con los pacientes del grupo de control. Este experimento marcó 2 hitos importantes. Por un lado, intentó medir los efectos fisiológicos específicos de un tipo de terapia psicológica y por otro, sus resultados fueron publicados no en una revista de psicología, sino en una prestigiada revista de medicina, el Journal of the American Medical Association. Aún así, debemos ser cautos al atribuir demasiados beneficios al hecho de ponernos a escribir acerca de nuestras emociones y de nuestros problemas. Después de todo, Virginia Woolf y Cesare Pavese llevaron diarios escritos de gran belleza literaria que revelan una enorme capacidad de introspección y, sin embargo, acabaron suicidándose. A pesar de estos casos excepcionales, estoy convencido de la utilidad y conveniencia de escribir sobre cualquier cosa que nos cause angustia, tristeza, vergüenza o algún tipo de dolor emocional. La escritura puede ayudarnos a pensar con mayor claridad y con mayor profundidad y también auxiliarnos en la tarea insoslayable de brindarle sentido a lo que hacemos y a nuestra propia existencia. El tema da para mucho más, pero no nuestro tiempo.
Para terminar, volvamos al abogado mexicano Raúl Carrancá y Torrijos que mencionamos al principio y a la conclusión a la que llegó al analizar como pudo al marido celoso que había asesinado a su esposa. Como dijimos, la rupestre conclusión de Carrancá fue que el sujeto padecía del complejo de Edipo. En un artículo en el que criticaba el uso mal informado de sus teorías, el propio Freud contó un chiste al respecto. Un hombre fue acusado de robar una casa, ya que al detenerle llevaba consigo una ganzúa. Cuando el juez lo encuentra culpable y le explica en base a qué evidencia van a condenarlo, el hombre exclama: «Señoría, deténgame usted también por adulterio». «¿Por qué?», pregunta el juez. «Pues porque también llevo conmigo el instrumento necesario para cometer este crimen». Humor bien es, humor bien es. Soy Pablo Baullosa. Hoy estuvimos en el Centro Cultural Elena Garro, un espacio de belleza y libros en Coyoacán. Usted tiene la palabra.